Un saludo muy grande, queridos amigos. Aquí estamos desde la ciudad de La Paz con esta 11ª parte de el libro El Noviembrismo, análisis y reflexiones del momento rupturista en Bolivia. Bienvenidos. La noción de golpe de Estado se lee originalmente en 1639 en la obra que Gabriel Naudé presentó bajo el título de Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado. El autor planteó el golpe de Estado como una forma de defensa y protección del poder político desde el poder ejecutivo, todo en el ámbito de la ilegalidad y el absolutismo. Con el tiempo y la producción que tributa a la teoría política, el concepto va recogiendo un sentido negativo hasta ser entendido como un ataque o trama conspirativa para acceder o remover al poder ejecutivo en formas ilegales. Ello de parte de grupos políticos, élites de poder conservador ya sedimentado o sectores sociales en control de los instrumentos coercitivos que constituyen la amenaza disuasiva y latente de uso de fuerza y violencia estatal. Después, a esa acción le siguen los relatos que intentan otorgar un ropaje de legalidad y justificación de la acción golpista a la institucionalidad. De buena manera, la literatura que refiere a los golpes de Estado explica que estos se producen, organizan e implementan desde pequeños grupos, lo que denota su naturaleza conspirativa, que rápidamente buscan tomar control de los factores siempre determinantes de violencia coactiva, como son las instituciones armadas y de tuición de la seguridad interna de un país. El profesor Samuel Huntington, en 1957, desde las ciencias sociales y la politología, afirmó de forma elocuente que los golpes de Estado solo pueden realizarse por un grupo que participa en el sistema político existente y que posee bases institucionales de poder dentro del sistema. En particular, el grupo instigador necesita del apoyo de algunos elementos de las Fuerzas Armadas. En una perspectiva más vertical, William Randall Thompson, en 1979, encuentra que los golpes de Estado tienen un componente de participación imprescindible de la institución militar, cuando los define como la sustitución o intento de sustitución del jefe ejecutivo del Estado por las Fuerzas Armadas regulares a través del uso o la amenaza de la fuerza. Estas acciones, que han sido categorizadas en la ciencia política como, entre comillas, pretorianismo, cierra comillas, toman posteriormente formas distintas, no menos efectivas, que se traducen en operaciones militares encubiertas de baja violencia o amenaza de acciones disuasivas que se catalogan de, entre comillas, golpe de Estado blando, cierra comillas, punto aparte. La profesora de teoría comparada Rosemarie O'Kane, en 1981, dice que se evalúa como golpe de Estado a todas aquellas cesaciones de mandato de titulares del Poder Ejecutivo con perfiles de obligatoriedad ineludible ante amenaza o sugerencia insalvable, resultante de un levantamiento o insurrección y con elementos presenciales de intromisión militar en la política. Huntington resume y sintetiza esto cuando expresa que un golpe de Estado constituye una acción de un grupo político y de poder que
traza como objetivo un esfuerzo por desalojar ilegítima e ilegalmente a quien detenta y ocupa el poder, por medio de mecanismos violentos o amenaza de utilización de estos. Aunque la violencia sea menor o nula, sus actores individualizados y de grupo preservan estamentos de poder institucional dentro del sistema político vigente donde se produce el hecho. En este abreviado repaso teórico respecto de la acción del golpe de Estado, observamos que la intencionalidad constante y transversal en el tiempo refiere a una cuestión vinculada y relacionada con el trato hacia el poder. En tiempos modernos y contemporáneos, ese enlace propone de forma estricta una alteración de la política estatal, del titular del Poder Ejecutivo, en una intervención por fuera de la legalidad con justificación inmediata. Si el factor militar, disuasivo o violento, presencial o amenazante, es una constante en los hechos entendidos como golpe de Estado, otros elementos se suman a ello en tiempos más recientes, como ser la justificación que preserve una sensación de necesidad y legalidad. Lo que actualmente se conoce en la politología como, entre comillas, neogolpismo, cierra comillas, adiciona un módulo común de imponer y apretar con una legalidad incierta y cuestionable en lugar de aceptar la ilegalidad de los gastados y acabados modelos de golpe de Estado de otro tiempo. Otra particularidad que el neogolpismo incorpora refiere a acciones de sustitución y suplantación del poder ejecutivo con violencia física menor. En este sentido, sin expresar conceptualmente lo mismo, juicios políticos y golpes de Estado conviven en una misma familia que prioriza la suplantación de la titularidad del poder político. Bajo estos señalados factores constituyentes de un golpe de Estado, los nuevos ataques al poder y los intentos de sustituirlo y buscar su recambio muestran técnicas y metodologías adaptadas a formas discursivas conectadas con la democracia y la libertad. Esta intencionalidad de observar la legalidad y no violencia como argumentos que solicitan la no aplicabilidad de la categoría, entre comillas, golpe de Estado, cierra comillas, a una acción de sustitución del Poder Ejecutivo, no invalida que la usurpación golpee la institucionalidad, los fundamentos del Estado de Derecho, el respeto de la soberanía y las formas democráticas de poder. Subtítulo: La no pacificación. Gobernaba su país con estilo e impronta inhumana y aún así, incomprensiblemente, muchos lo bendecían. Lo suyo era la mano dura y evitar las concesiones a esas desequilibradas invocaciones democráticas. Decía ser un demócrata. Buscó todo el tiempo alejar de sí esa imagen de dictador que le perseguiría como una sombra adherida a su esencia más profunda. En alguna ocasión le pidieron su opinión ante la atrocidad encontrada. Varios cadáveres en una tumba, sin alma en el cuerpo. El dictador respondió, entre comillas, mire usted, qué economía más grande, cierra comillas. Pinochet no consideraba que un plebiscito le negaría su gusto por la perpetuidad en el poder. Con inteligencia dictatorial, dijo unos años antes que él no tenía, entre comillas, plazos, sino objetivos. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de esta 11ª parte en esta lectura de este audiolibro escrito por Jorge Richter Ramírez, boliviano. Un saludo muy grande, queridos amigos de Bolivia y el mundo. Gracias por estar junto a nosotros.
Un abrazo fraterno desde Bolivia.